¿Cuál es? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Nuestra plática del día de hoy es prevención del embarazo adolescente. En unos minutitos comparto la pantalla para empezar. En unos momentitos, no minutitos. ¿Sí se me escucha bien? Sí. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. ¿Quién está del Instituto de las Mujeres? ¿Me van a compartir las láminas, el PowerPoint? Sí, estamos entrando para Okay. compartirles. Muy bien, muchas gracias. Sí. Ustedes me dicen cuando, bueno, si se puede ver, por favor. Aún no se ve. Ok, regálenme un momento, por favor. Ustedes me indican, ¿ya se ve? ¿No? Ya. Ya. Ok, gracias. Perfecto. ¿Te molesto con la siguiente lámina, por favor? Muy bien. La adolescencia, según la OMS, Organización Mundial de la Salud,
es el periodo de vida desde los 10 años hasta los 19 años. La siguiente, por favor. En esta etapa empiezan a aparecer los cambios físicos y los cambios psicosociales, perdón. La siguiente, por favor. Uno de los cambios psicosociales más importantes es la sexualidad. En México, las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años. ¿Me pones la siguiente, por favor? En promedio, empiezan su vida sexual entre los 15 y los 19 años. La gran mayoría de ellas y de ellos, el 97%, conoce al menos un método anticonceptivo. Sin embargo, más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual. Datos de la Secretaría de Salud muestran que la mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos corresponde a adolescentes de 15 a 19 años. Asimismo, se estima que el 17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años, de los cuales entre el 60 y 80% de ellos no son planeados. Fíjense qué cifras tan escalofriantes, porque, pues, obviamente no creo que algún adolescente menor de 20 años pues quiera ser madre en esa etapa. Aquí pues se encierra muchísimo lo que es la prevención. Vivimos en un país, en una sociedad, en una comunidad, en un sistema que se ha preocupado por resolver el problema, digo, por actuar, como hay un dicho, ¿no? Después del niño ahogado a tapar el pozo. Mas no estamos acostumbradas y acostumbrados a trabajar en la prevención. Yo en una ocasión comentaba que pues la solución no es tener más centros de justicia para las mujeres, sino hablar y hablar para poder erradicar la violencia contra las mujeres. O sea, el hacer más centros de justicia, pues entonces, está bien que se siga incrementando la violencia. No, sino estar haciendo conciencia, ir concientizando a la ciudadanía, a los hombres principalmente, que son la mayoría los agresores, a que eso tiene que cambiar, eso tiene que terminar. Asimismo está en la prevención del embarazo adolescente. Yo no hace mucho, pero cuando estudié en la primaria, que es cuando te empiezan a dar la educación sexual, pues a lo que se encajonaba o se dirigía simplemente era a los cambios físicos. ¿Qué esperanzas que se hablara de métodos anticonceptivos? Jamás. Nos decían la anatomía de los cuerpos del hombre y de la mujer, que la mujer va a menstruar y el hombre tiene espermatozoides. Y así es como se embarazan las personas. Y los cuerpos sirven para la reproducción de la especie humana. Y hasta ahí. En donde te hablaban pues que va a ser normal, que dentro de tus cambios del cuerpo vas a empezar a sentir, vas a tener pensamientos, vas a tener deseos, se empieza a despertar la pasión, el erotismo. No, nada de esto se podía incluir porque son temas hasta la fecha, temas tabús, temas con un grado tremendo de moralidad, de morbosidad, de miedos. A mí me gustaría saber a quiénes de ustedes pues les dieron una plática más a profundidad de lo que fue la sexualidad. Ya a mis hijos que rondan de los 20 a 24 años, bueno, uno de los métodos anticonceptivos que se les habló pues fue el condón y cómo poner un condón. Hasta ahí.
Se piensa, se cree que por hablar con los adolescentes, con las adolescentes de métodos de prevención para el embarazo, pues eso los va a incitar. Eso les va a hacer, a meter el gusanito para orillarlos, o pienso tan erróneo, que los padres y las madres no se dan cuenta que lo único que se está haciendo con esto, evitando esta educación a temprana edad, porque si bien aquí nos dice que empiezan su vida sexual activa a los 15, la realidad es que no es así. Ya hay niñas que desde los 11 años empiezan su actividad sexual. ¿Y esto por qué es? Claro, estamos en generaciones más avanzadas. Ya nacen con el chip del celular y lo manejan mejor que yo, sin que nadie les diga nada. Todavía, no sé si les ha pasado ver en la calle, en los centros comerciales, llevan al bebé o a la bebé en carriola y ya lleva una tablet. O sea, ya hasta las fundas tienen de estas de silicón con cositas. Y la criatura a esa edad ya le sabe picar. Y no sabe leer. ¿Qué tan importante es el lenguaje visual, el lenguaje auditivo? Entonces, este es una irresponsabilidad no hablar de una educación sexual adecuada. ¿Por qué? Ahora, con la internet, están a un clic para que se den cuenta, se den vuelo y vean infinidad y tengan en cualquier celular infinidad de información y de mala información. Porque las y los adolescentes no creo que usen el celular para decir, ¿qué es la educación sexual? No, lo que le van a poner es cómo le hago, cómo se hace, cómo se coge. ¿Y qué es lo que va a aventar el internet? Pornografía. ¿O qué es a lo que les llama la atención en esas edades? Obvio, la pornografía. A mí me gustaría saber cuántas de ustedes, platicaron con su papá, con su mamá, con alguna tía que no fuera la amiguita o el amiguito de salón, o la vecinita, que hasta a veces era más chica que una, pero lo primero, y que no haya visto la sexualidad en un video pornográfico. Ahorita ya no es necesario buscar en las redes, navegar. Basta con escuchar las canciones, con ver los programas de televisión, con ver las series, con ver las novelas. Las novelas o los programas en la televisión abierta que sale a las 5 de la tarde. Entonces, donde es tan explícito que es lo que se les bombardea a las adolescentes y a los adolescentes. El reggaetón, y no lo hablo de una manera de espanto y de, ay, Ave María, no, simplemente quiero hacerles ver toda la información que reciben las y los adolescentes, toda esa información cargada con un alto contenido sexual, ya no digamos de violencia, de vicios, de drogas, de la narcocultura, las narcoseries. O sea, ves una serie de esas y toda la cantidad de contenido sexual que tiene. Porque acordémonos que el sexo vende y vende bastante. Entonces, si nosotros evitamos tocar esos temas con claridad, ahora sí que sin pelos en la lengua, ¿por qué no nos da miedo que los
hijos y las hijas escuchen y vean tan explícito y a nosotras nos da pena como padres o madres. ¿Y cómo le voy a decir eso a mi hijo o a mi hija? ¿Y cómo lo ve? ¿Y cómo lo escucha? O sea, entonces, de verdad, o nos ponemos las pilas como padres y madres para prevenir, para darles todas las herramientas y sepan a que luego, ay, bueno, pues sí, ya, y luego decimos esa frase de, no, lo de menos es el embarazo, tantas enfermedades sexuales. No, a ver, discúlpenme, nada que lo de menos es el embarazo. Preferible una enfermedad, porque con la enfermedad pues nomás carga una. No vemos esa responsabilidad de lo que implica traer a una criatura, de la responsabilidad en todos los aspectos. Nosotras como padres y como madres no solamente nos corresponde ser proveedores, darles una casa, que vayan a la escuela, no. Todas esas frustraciones que vivimos como madres en un embarazo no deseado, ¿quién creen que lo paga? Las hijas y los hijos. Y entonces se vuelve a ser una cadenita. Vivimos en una relación violenta, pues ese es el ejemplo. Vivimos con una persona que bebe, ese es el ejemplo. Dicen por ahí, fray ejemplo es el mejor predicador. Entonces, no son bendiciones, discúlpenme, que no son bendiciones en una adolescente de 15 años que empiece a ser madre. Aún es una niña. ¿Y qué pasa con esa criatura? Todo lo que implica un embarazo en la adolescencia. Truncar estudios, empezar con responsabilidades que no le corresponden, que no estén en edad, para empezar desde su cuerpo. Los índices tan elevados de mortandad en adolescentes. Si el embarazo es de riesgo, por más sana que esté la madre, por más en edad reproductiva adecuada, imagínense una criatura que apenas se está desarrollando. Un embarazo es de alto riesgo. ¿Quién ha escuchado que, por ejemplo, esté embarazada y dice, cuídate mucho, ahora te tienes que cuidar por dos? ¿Y cuántas madres fallecen una vez que dieron a luz? ¿Por qué? Porque subió la presión arterial. Y todo el embarazo pudo estar perfecto. Y el día del parto, ¡pum!, se dispara la presión y la madre se muere. Entonces, mucho más con las adolescentes, para mí todavía son niñas, pero esta frase tan famosa de que, ay, ya dejaste de ser niña para ser mujer, o sea, pues es así como empezar a orillarlas desde la casa. La siguiente, por favor. ¿Por qué sucede esto? ¿Falta de acceso a la educación sexual o falta de servicios de prevención y anticoncepción? ¿Alguien le gustaría compartir por qué sucede todo esto? ¿Qué piensan ustedes? Aquí hay algo que unas personas dicen que la educación sexual se da en la casa. ¿Qué pasó ahora con los libros de primaria que empiezan con la educación sexual? ¿Quiénes son los primeros que ponen el grito en el cielo? Los padres y las madres. Que cómo es posible que se les hable así a los niños y a las niñas, que si están muy chicos, que si esto. Y vuelvo a repetir, ¿y por qué no nos admiramos de lo que escuchan y de lo que ven? Esto debe de ser un trabajo en conjunto y lamentablemente a la escuela la tienen amordazada, los padres y las madres. Los padres y las madres que están muy ocupados trabajando. Claro, todo el mundo tiene que estar trabajando para poder mantener una casa, pero entonces, ahora sí que ni batean, ¿cómo dice ese dicho? Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. ¿Cuántas
padres y madres que fueron también adolescentes, ¿qué herramientas tienen para poder hablar o poder dar una educación sexual adecuada a sus hijas y a sus hijas y a sus hijos? Como padres y madres tenemos muchas carencias. Nadie nos enseña a ser papás y mamás. Y es por eso que tenemos que estar preparándonos, acercándonos a personas. Y de la única manera que vamos a saber en dónde andamos fallando es platicando con las hijas y los hijos y con nuestros hijos. Y darles esa confianza de que se pueden acercar a nosotras, a platicar, pero dando esa confianza a saber escuchar, a tener una escucha activa. No que, ay, mijito, mijita, quiero que confiese en mí. Y se acerca la criatura y nosotros estamos con el celular, porque tenemos que trabajar. Y también tenemos que comer, y también nos tenemos que bañar, y también nos tenemos que dormir, y también tenemos que ir al baño. Pues también démonos ese espacio para tener esa comunicación. Y entonces empezar a escuchar y a preguntar. Y ojo, aquí es muy importante ver que la educación no significa y no es hacer y no es que los hijos y las hijas hagan lo que yo digo porque yo tengo la razón, porque yo soy la madre o el padre y tengo la verdad absoluta. No, así hemos crecido, por lo pronto así crecí yo, como perrito amaestrado. No obedeces, pues no soy perrito para que me des una indicación, una orden y yo la haga. La educación debemos de entender que es el acompañamiento a los hijos, a las hijas y a los hijos, el escucharlas, el platicar, pero de verdad en escuchar y no que también se acercan a nosotras y si ponemos atención, entonces ahí viene la regañadota porque ¿cómo es posible que haga? No. Y yo no quiero decir con esto que no digamos nada, no. Sí podemos decir, podemos dar nuestro punto de vista, podemos decir en base a nuestra experiencia, a nuestra vivencia, cómo poder prevenir. Porque nosotras, las madres o los padres, en nuestro afán de educar y que no vivan lo que nosotras vivimos, que no padezcan lo que nosotros padecemos, nos vamos al otro extremo. Por eso hay una diferencia de años. Que claro, en un adolescente, pues 15 años no es que tenga mucha experiencia, ¿verdad? O 13 años. Entonces, hablar con ellos, de verdad, darles un espacio de confianza. Este proyecto de voceras y voceros por una vida libre de violencia, de eso se trata, de hacer conciencia, de no nomás escucho y aquí me quedo en la casa. No, es lo que escucho, veo qué me sirve, lo empiezo a aplicar en mí y entonces soy vocera y vocero para las demás personas que están a mi alrededor. Con mi comadre, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, para empezar a vivir en una vida libre de violencia, en todos estos aspectos. Obviamente, adolescentes que van y lo que quieren es sentirse en un espacio seguro, porque en casa es perros y gatos, eso es un mito, porque los perros y los gatos se llevan mejor. Entonces, si es un descarriate el espacio en donde viven, pues ¿a dónde se va a ir? Va a ser mucho más fácil que caiga en una relación donde esté alguien endulzándole el oído, donde esté alguien diciéndole que la quiere, donde esté alguien que le diga que con el sexo se va a sentir muy contenta, muy amada. Entonces,
hay que tener los ojos abiertos y empezar a ver. Las consecuencias. Las consecuencias son físicas, sociales y psicológicas. La siguiente, por favor. Aquí es muy importante ver, un embarazo adolescente es considerado un embarazo de riesgo. La siguiente, por favor. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenimos todo esto? Pues ya les he comentado que con la comunicación. En estos cambios que se llaman físicos, sociales, psicológicos, bueno, pues los físicos ya sabemos todos los cambios que va a haber hormonales, que es una etapa tan difícil porque pues acordémonos cuando pasamos que pues que no nadie, ni nosotras mismas nos entendemos, que pasamos de estados de euforia triste, de euforia al llanto, del llanto a las carcajadas, de las carcajadas al enojo y Ave María todo el día. Eso viene siendo los cambios físicos. Los cambios físicos, por ejemplo, de cómo duele el cuerpo, en el caso de las mujeres, cómo empieza a doler el pecho cuando crece el busto, los cólicos, toda esta martirio, porque tampoco estamos acostumbradas a una educación de una menstruación, porque la menstruación, pues no hace mucho, era lo peor que nos podía pasar a las mujeres. Ahorita a la fecha, lo peor que te puede pasar en secundaria es que te manches, que te baje. ¿Por qué? Porque nos han hecho ver y sentir que la menstruación es un asco, que la menstruación es lo peor, que la menstruación es motivo de vergüenza. No hace poco, no hace mucho, veíamos los anuncios en la televisión de las toallas femeninas y que ponían de menstruación líquido azul, pues como si fueran los pitufos los que menstruaban, o las pitufas. Ahora se pone en una toalla femenina tinta roja. Eso es la menstruación. En mis tiempos, si ibas a la tienda, te daban el paquete de toallas sanitarias envueltas o en periódico o en bolsa negra, porque qué vergüenza que sepan que estás en tus días. Los famosos dichos de, ay, qué genio, estás sentimental, estás hormonal, de seguro te está bajando. Si todos estos comentarios y actuares pues no son chidos, porque todo ha sido nefastito el comentario. Entonces, pues llega, y sí he de confesar, yo cuando a mi hija no tenía todo este trayecto caminado y me dice que ya le bajó, mi contestación fue, mi hija, ya llegaste a la friega. Porque así lo vi siempre yo. Hasta el día que escuché un taller, estuve en un taller de lo que es la menstruación, las carpas de menstruación consciente. Y empiezas a ver, y que te hablan de la copa menstrual, y empiezas a ver todo ese significado que es la menstruación. No lo que nos han educado y hecho sentir, sino toda esa maravilla de la menstruación. Entonces, es cuando cambias de idea y dices, pues no. Saben que muchos de los cólicos es, este, yo me dedico también a lo que son la enfermedad relacionada a las emociones, a la medicina alternativa. Entonces, las mujeres que padecen de cólicos muy, muy fuertes, la mayoría es ese rechazo a su cuerpo,
Ese, ay, ya me va a bajar, ay, me pongo tan mal. Sí, me pongo tan mal porque inconscientemente es todo esto que traemos introyectado de lo que significa la menstruación. De la hueva, porque claro que es de la hueva. Entonces, si no empezamos desde hablar de lo que es la menstruación, ¿cómo queremos, si a nosotras en nuestras edades adultas todavía nos cuesta, cómo queremos que lo tome una adolescente cuando no se entiende ni ella de todo lo que le está pasando? Después vienen los cambios sociales y las presiones. Y las presiones de quién ya perdió la virginidad, de qué porque eso es lo que se ve también en las series, en las películas, en todo, hasta en La Rosa de Guadalupe. Y en la parte de los hombres, ¿cuántas niñas ya se bautizó o ya tuvo relaciones? Porque para un adolescente, mientras más jovencitas, mientras con más tenga relaciones, wow, es mucho más hombre. Ahora sí, mi hijo se está volviendo hombre. Mientras más mujeres tenga. Y las mujeres, a las mujeres nos enseñan a que tenemos que ser recatadas. Por ejemplo, en las jovencitas, no, si eres muy atrevida, muy platicadora, muy amiguera, no, esa es una libertina, o esa, no, esa está buena para pasar el rato. No, pero ¿qué se les dice a los hombres también? Fíjate con qué muchachita te vas a casar. ¿Quién va a ser la madre de tus hijos? Tiene que ser una mujer, una joven, seriecita y formal. Porque todas esas que les encanta la fiesta y que son amigueras y que son muy locas, no, esas pues para pasar el rato. Entonces, ¿cómo socialmente nos empiezan a formar un constructo de cómo se tiene que hacer? Y cómo entre los adolescentes y las adolescentes empiezan esas presiones sociales. Uno, por ser la o el popular. También hemos visto los problemas a los que se enfrentan ahorita las y los adolescentes con esto de las redes sociales. Cómo sufren con los comentarios que se les hacen. Cómo sufren, y es tan fuerte y tan importante para ellas y para ellos también los comentarios de sus publicaciones. Y claro que lo hemos visto en películas y en series y en programas. El bullying, ¿hasta qué grado les afecta? ¿Cuántos suicidios ha habido? Todo esto pasa en la adolescencia. Todo esto es tan fuerte, tan importante para ellas y para ellos, cómo se ven físicamente. No, y no venga todos los granos, ¿verdad? Cuando es la edad de la explosión, de subir de peso, cómo la apariencia es tan importante. Y cómo, si me salió una espinilla, ya están llorando y casi, casi no quieren ir a la escuela, porque se les ve el grano en la cara. Había unos comerciales de Clearasil, que era una crema para las espinillas, y te hacían así en los adolescentes, cuando les salió un mini granito, y como ellos y ellas se ven que el grano les abarca toda la cara. Entonces la crema era algo así como que para que no te vean solamente el grano en tu cara, usa Clearasil, una cosa de esas. Pero como en la adolescencia se ve todo tan exagerado, tan grande, tan que no se puede, o sea, que no se le ve salida. La siguiente, por favor.
La educación sexual es el proceso educativo continuo vinculado profundamente a la formación integral de niños, niñas y jóvenes que les aporte información científica y elementos de esclarecimiento y reflexión y que incorpora la sexualidad de forma plena, enriquecedora y saludable en los distintos momentos y situaciones de la vida. Esto nos lo dice Cerruti en 1997. La siguiente, por favor. La educación sexual busca desarrollar un pensamiento crítico que nos ayude a posibilitarnos adquirir una actitud positiva hacia la sexualidad. De eso se trata. De tener un pensamiento crítico, de ver los pros y los contras, de hablar con las y los adolescentes de que claro que rico, claro que o sea, entendamos, es la etapa en que traen la hormona a todo lo que dan. ¿Cómo no quieren? ¿Cómo no queremos que empiecen a experimentar? Pero entonces hay que preguntarnos cómo me gustaría que mi hijo, que mi hija empiece a experimentar. ¿Qué tipo de información quiero que, además de todo lo que les llega sin buscar, cómo quiero que esté informada, informado? ¿Cómo quiero que se desarrolle? ¿Cómo quiero que sea su pensamiento? En las adolescentes, de que si te cela, si es un patán, entonces se demuestra que te quiere. Y entonces empezamos y volvemos a esos círculos de violencia y de machismo. Porque si no te cela, no te quiere. Si no te controla, no te quiere. Si no te hace menos, no te quiere. Entiende, se preocupa por ti. O sea, si te cela, ay, pues es que es porque te quiere muchísimo y le da miedo perderte. Si te checa el celular o te está hablando o mandando mensajes cada 5 minutos para saber en dónde está, eso es un acoso y un control. Pero entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Te fijas qué preocupado está por ti? Así es como queremos que nuestras hijas crezcan y se relacionen. Y en el caso de los hombres, seguir alimentando ese machismo, esa violencia de que la mujer tiene que someterse y hacer lo que él dice, que para que se ve que es hombre y quien manda, él tiene que traérsela aquí a su novia y la amenaza de que si no hace lo que él dice, si no le da la prueba de amor. Veíamos en una de las láminas que la mayoría de las adolescentes y los adolescentes en su primera relación sexual no usan ningún tipo de protección. ¿Y eso por qué es? Claro, porque no se siente lo mismo con un condón. La frase típica. Si realmente me amas, lo vamos a hacer así. Hubo un caso de un youtuber, no me acuerdo el nombre, que les decía con las que tenía relaciones que que él no quería usar condón, pero en el momento de eyacular iba a eyacular afuera, que no se preocuparan. Y por supuesto que la mayoría de las veces no alcanzaba a salirse, ¿verdad? Y entonces y todavía lo hizo público, que a él no le gustaba usar los condones. Entonces le dijeron, bueno, ¿y qué pasa si alguna, pues te reclama o te dice, ah, no, es que soy estéril? Entonces se quedan tranquilas porque soy estéril y no van a salir embarazadas. O sea, ¿y de dónde está el papel? Para que realmente me digas que eres estéril. Ahí, hablando de un embarazo y de las enfermedades, ahora sí que más vale apretadito que embarazadita o enfermita. Y qué o sea, el decir nosotras, oye, cuídate, oye, entender, hacerles ver a los hijos que ellos tienen que tener la responsabilidad de cargar el condón. No es responsabilidad de la chica, porque entonces si vemos, por ejemplo, en un año, una mujer solamente se puede embarazar una sola vez,
porque el embarazo dura 9 meses. En un día, ¿cuántas chicas puede embarazar un chico? En un día. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Yo siempre digo, el que embaraza es el hombre. La mujer gesta, pero el que embaraza es el hombre. Y luego, ¿a quiénes nos achacan? Ah, pero ahí andan abriendo las piernas. Ah, pero no se cuidan. Veamos también socialmente cuando vas a quiénes son a las que tienen que tomar los anticonceptivos, llevar todo un control. Las mujeres. Todavía en nuestra sociedad no está decirles, ah, a ver, fulanito, si ya tienes con un hijo, con otra muchacha, otro hijo, o tienes 3 hijos, pues ya, obligatorio hacerte la vasectomía. O vas a pagar impuestos por cada hijo, sería maravilloso, ¿verdad? Y ahí sí hubiera un control de natalidad. Pero no, la que se tiene que cuidar, la que se tiene que operar, la que se tiene que tomar cuánta cosa hay, o ponerse el parche, o ponerse el DIU, pues somos las mujeres. Y entonces, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar esto? A entender que a quien se tiene que educar, se tiene que reeducar, son los hombres. Para empezar a tener una equidad, una igualdad, y que no se los cargue todo a las mujeres. Porque si hablamos de cuidados de hijos y hijas, pues ¿quién lleva la responsabilidad? Las mujeres. Si salió embarazada la niña, ¿quién va a cargar con la bendición? Pues la niña, la adolescente. Porque pues lamentablemente la mayoría de las veces con la mano en la cintura, pues los jóvenes pues se van porque ellos sí tienen que seguir estudiando y preparándose porque van a ser padres de familia un día y porque van a tener, y las mujeres no. ¿A quién se le trunca la vida de seguir estudiando, de seguir desarrollándose? A las mujeres. La siguiente, por favor. La educación sexual ayuda a los y las adolescentes a reconocerse, a identificarse como seres sexuales y sexuados durante su vida sin sentimientos de culpa. Somos seres sexuales. ¿Qué quiere decir seres sexuales? Pues que tenemos órganos sexuales, hombre o mujer, sexuados, que estamos llenos de hormonas. Solamente que aquí siempre nos han dicho, o en mis tiempos, que pues eras mujer para, o la sexualidad solamente era para la reproducción. Cuando se nos habló de que íbamos a empezar a sentir, a desear, a querer, a que la pasión se iba a empezar a mover, aunque sea con una canción, aunque sea que si me hablaron así en bajito o me acariciaron así con la yema del dedo, se me iba a enchinar todo el cuerpo. ¿En qué momento nos hablan de todo eso? ¿En qué momento nos hablan del erotismo? Y que el erotismo, la pasión, todo eso es maravilloso, maravilloso porque somos seres sexuados. Pero siempre nos lo taparon con el morbo. Cuando nos hablaron de sabernos y conocer nuestro cuerpo. A mí me gustaría saber si alguien en las mañanas se ha visto alguna vez las pompas. Se han puesto en el espejo a verse realmente. A nosotras mismas, a nosotros mismos, hasta con nosotras mismas, nos da pena o no nos gusta. ¿Realmente nos conocemos? Porque después, esa es otra. Dejamos todo nuestro placer en manos de la otra persona. ¿Por qué? Pues porque tampoco está permitido la autocomplacencia. No sé, ¿qué esperanzas que se hablara de la masturbación? Vuelvo y repito, en mis tiempos, si, sobre todo los hombres,
Si les decían que si se masturbaban le iban a salir pelos en la mano. ¿O qué pasaba también? Porque primero te decían, bueno, nadie te tiene que tocar y bueno, cuando yo me acuerdo que cuando me metí a bañar, no, bueno, yo me podía eternizar bañándome, pero eso no significaba que yo me estuviera tocando, masturbando. Y era una danza de mi mamá tocándome la puerta que ya me saliera. ¿Qué pasa con los jovencitos? Claro que cuando empiezan la exploración, la masturbación y que se siente rico y que es delicioso en los hombres, pues es mucho más fácil y común que las mujeres. La autocomplacencia. Pero si no nos conocemos, pues también a la hora de que estamos en una relación, pues él y ella tienen que ser o tener una bolita mágica para entender y saber perfectamente dónde y cómo le gusta a la persona con la que estás. Entonces, ¿por qué no empezar con aprende y empieza a conocerte, explórate? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Pero nos da tanta pena hablar así, tanta pena, tanto miedo. Aquí en la conversación asertiva y en la escucha, yo les decía, hay que escuchar primero. En vez de ponernos nosotras y nosotros a dar todo el sermón y la cátedra cuando se acercan y preguntan una cosa tan simple, hay que aprender a contestar en simple. O, si no sabemos qué decir, hay que preguntar. El que pregunta no se equivoca. Entonces, si vienen y nos hacen un comentario, pues no salir con, viene la mariposita y tiene la abejita y llega la florecita. No, a ver, ya, eso ya pasó y de nada nos ayudó. Debemos de educar sin culpas, sin sentimientos de miedo, de morbosidad, toda esta moral que de qué ha servido. No, hablar en concreto. Y si no sabemos qué nos está preguntando, pues preguntamos de otra manera. Y si no sabemos, nos acercamos, investigamos, leemos. Y si nos incomodó la pregunta, nos analizamos y vemos por qué me incomodó, de dónde viene esta incomodidad. Y si escuchamos y preguntamos, veremos que nuestras hijas, nuestros hijos o sobrinas, sobrinos, pues tienen más claras las cosas que nosotras y nosotros, que no se complican tanto la existencia y que son más maestras y maestros ellas y ellos que nosotras y nosotros, porque tienen más información que nosotras y muchísimo más mala información también. La siguiente, por favor. La educación sexual ayuda a propiciar relaciones de respeto, valores, solidaridad y equidad entre las personas. Mitos del amor romántico. Hablábamos de uno de la prueba de amor, de que tú tienes que hacer todo para que te quieran. Te va a decir ya fácil, vas a estar etiquetada. Esa es otra. Porque cuando empiezan en una vida sexual, si vemos la parte de las adolescentes, para ellas todo es el romanticismo, la miel sobre hojuelas. Si lo vemos en los adolescentes, es los machos alfa. A ver quién es el macho alfa de la manada, ¿no? ¿En qué momento se habla? Porque sí, hablamos con nuestras hijas de cómo se tienen que comportar, cómo tienen que ser, como recataditas, tranquilitas. ¿Y cuándo se habla con los hijos? ¿Cuándo se habla con los hijos del cuidado que tienen que tener con la novia?
que la caballerosidad no es abrirle la puerta o no es bueno, es que en mis tiempos era el hombre tenía que caminar por la orilla de la calle en señal de protección y cuidado, pero esa señal de protección y cuidado era solamente control. Que ahora tenemos que hacerles ver y decirles cómo tiene que ser el compañero, tú como novio, el cuidado, la delicadeza, porque es una persona, no por ser mujer, porque el mismo cuidado y delicadeza tiene que tener la mujer con el hombre. Pero entendamos que aquí, pues, en donde tenemos que hacer mucho hincapié, pues es en los adolescentes, para de verdad, erradicar todo este machismo y la violencia. En que no es verdad que si te quiere tiene que hacer lo que tú digas y si te quiere tú la tienes que controlar. No, es si la quieres, no la tienes que andar acosando. Si la quieres, eso no es amor. El que te tenga que estar diciendo con pelos y comas lo que hizo durante todo el día para que tú estés tranquilo. Que el amor es en la confianza, que no somos pertenencia de nadie, que el noviazgo es esa etapa de compartir y de conocerse, pero que no es de tu pertenencia. Ni que tienes que estar controlando todo lo que hace, ni que tienes que estar prohibiéndole que no tenga amigos, que eso solamente son señales de inseguridad. Entender que si está contigo es porque le interesa estar contigo, que no tienes por qué tener miedo de que te la vuelen. Eso es lo que se tiene que platicar con los hijos. Que las relaciones son de respeto, que no están chidos los comentarios y los chistes misóginos ni sexistas. Eso es lo que se tiene que hablar. Que la equidad de la persona es que somos totalmente iguales, que la mujer no está debajo del hombre, ni tiene por qué hacer todo lo que él dice para demostrarte que te amo. La siguiente, por favor. La educación sexual ayuda a favorecer el desarrollo de conductas sexuales conscientes y responsables hacia uno, hacia una misma y hacia las demás personas. El cómo yo me trate es como voy a permitir que me traten las demás personas. El otro día platicaba con una amiga, pues que su hija ya está así como que tiene 17. Entonces, sí andaba saliendo con un chamaquito de 19. Pues claro que estaba preocupada porque era pues una jovencita de casa, de que no era así como fiestera, muy cuidadita. Ella madre soltera y pues con el pavor, ¿verdad? De que pues no vaya a ser que se repita la historia. Entonces, ¿y qué pasa como mamás? Pues como tenemos tantas culpas ahí acumuladas de lo que la hemos cajeteado, como madres y como padres, pues entonces a irnos al extremo. Ya, sí, 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 porque no quiero que le pase y viva lo que yo. Entonces yo le decía, güey, lo que tú tienes que hablar con tu hija es, claro, hablar, claro que es rico, claro que se antoja, claro que se empieza a despertar. ¿Y que es de lo más delicioso tener relaciones? Por supuesto que sí. Entonces, pero empezar a educar y yo le decía, tú le puedes decir que tú te has partido el lomo para darle lo mejor, para que no le falte nada.
porque de eso es merecedora, de lo mejor. Que aunque tú eres madre soltera, pero siempre le has hablado con respeto, con cariño, has tenido un trato con ella, lo más importante para ti. Eso es lo que ella ha recibido. Entonces, eso es lo que se tiene que fijar, porque no merece menos, porque así ha crecido, dándole lo mejor. Pero también existe el caso de tantas y tantos adolescentes que, como les mencionaba, lo que han vivido es pura violencia en casa, puro maltrato. Y está más que comprobado, papá borracho, pues marido borracho, porque es lo que conocen. Mamá chantajista y manipuladora, pues ¿qué creen? Esposa o novia, ¿qué? Papá violento y machista, controlador, marido, ¿cómo? Nadie puede irse a lo que no conoce. Eso es ley. Si en eso nos movemos, es lo que conocemos, es lo que creemos que es, porque es lo que hemos vivido. La educación sexual busca desarrollar un pensamiento crítico que nos ayude a adquirir una actitud positiva hacia la sexualidad. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestras hijas y con nuestros hijos. Que tengan un pensamiento crítico, que sepan con quién se van a relacionar, desde dónde se van a relacionar. Y nada de que espérate cuando llegues al matrimonio. No, porque nadie se va a esperar. Es mejor hablar y decir los pros y los contras, con quién y cómo relacionarse con las personas. Aquí me gustaría hacer un paréntesis antes de irnos. Si hay dudas, comentarios, abro los micrófonos para sus comentarios o preguntas. ¿Me pasa la siguiente lámina, por favor? La siguiente. Creo que ya terminamos, pero si me pasas la siguiente, por favor. Muy bien. Pues bueno, si no hay preguntas, si no hay comentarios, yo les agradezco su atención. Espero que esta práctica les haya servido un poquito. Agradezco al Instituto y que sepan, si conocen y saben de alguna persona que esté pasando por una situación de violencia, pueden acudir al Instituto de las Mujeres. Aquí nos comenta Denise, es mejor acercarnos a platicar con ellos, que ellos nos pregunten. Fíjate que el que en la adolescencia obviamente meten en su concha y no quieren saber nada ni decir nada. Empezar a ver. Y lo que podemos hacer es, si escuchamos una canción que o una serie, ahorita hay muchísimas series que podemos hacer de eso un tema, ¿no? Simplemente una canción. Yo el otro día escuché a mi hijo con un reggaetón de que dices, ay caramba, y que a ella le gusta la leche y que le eche la leche y que, no, bueno, o sea, y entonces nomás volteé y le dije, ¿si estás escuchando todo lo que dice eso? Y se ríe. Dije, o sea, ¿qué onda? De veras, ¿qué onda? Y a eso es un comentario breve, es que en las canciones, tú como macho es que ella se tiene que aguantar a como a ti te guste. Porque también hay un reggaetón que dice, a ella le gusta fuerte, fuerte, que se lo meta por detrás y que se lo meta por delante, y que dices, ah, carambas.
Entonces, ahí sí a ella, si le gusta o no le gusta, sí, porque él da por hecho que le gusta y que sea la combi. Bueno, un sinfín. Ahí, si tu hijo o tu hija no se ha acercado, no ha tenido esa confianza para acercarse a ti, pues empecemos a hacer que se dé. Y no es de que lleguemos y preguntemos, ay, no, simplemente las preguntas es, por ejemplo, en la escuela, aunque ahorita ya empiezan a ser presenciales, claro que está el internet. O si oyes que platica con la amiguita de un amiguito o en el caso de un niño, simplemente es estar atenta, atenta a lo que hace, atenta a lo que dice, atenta a lo que escucha. Y de ahí podemos empezar. Y entramos a la conversación y damos ese espacio, empezamos a preparar a que nos tenga confianza. O si es una canción, oye, escuché la canción, pero no como mamás espantadas. No, simplemente es, oye, escuché la canción que estabas oyendo, ¿te gusta mucho? Y solitos se sueltan. ¿Y tú qué entiendes por eso? ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Y tú qué sientes de eso? Porque no estamos acostumbradas ni acostumbrados a preguntar cómo te sientes, qué es lo que te gusta, cómo lo ves. No, estamos acostumbradas a regañar, a criticar, a dar la cátedra, pero no a saber cómo se siente la otra persona. Aquí nos dice Alberto, muchas gracias. Esta plática fue interesante realmente para abrir la mente. Pues les agradezco a ustedes. Cualquier duda se pueden acercar al Instituto Municipal. Muchas gracias a la maestra Karen Santa Cruz, que abre estos espacios para que se den este tipo de temas. Que tengan muy bonito día. Muchas gracias. Gracias.